¿ok? Les recuerdo que con este link puede entrar cualquier persona, ¿verdad? Que quiera ingresar, puede ingresar cualquier hermano que quiera hacer una pregunta, ¿ok? Bien, aquí hay una persona que quiere ingresar, se llama Carlos Sudén. Vamos a darle un chance. Hola, hola, ¿me escucha? Carlos, ¿me escucha? No le escuchamos, no se escucha su audio. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, pues quería preguntarle que usted habla de que la ley es esclavitud. ¿Y me podría citar algún texto que diga que es esclavitud? Porque, por ejemplo, en los Salmos dice el rey David, el que tenía el corazón conforme al corazón del Eterno, que su Torá, que su ley es dulce como la miel, que él va a andar en libertad porque la ley es lumbrera a su camino. Entonces sí me gustaría ver cómo entiende usted que la ley es esclavitud. Sí, la ley es esclavitud. La ley de Moisés, desde luego que es esclavitud, porque Pablo nos está enseñando en Romanos capítulo 7, no que la ley tenga el problema lo tiene el ser humano. Dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7. Es una doctrina ampliamente desarrollada por el apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley, y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, pero sin ley el pecado está muerto. Así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí y me encontré que con el mandamiento que era para vida, me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechando la ocasión del mandamiento, me engañó por completo y por medio de él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es justo, bueno. Entonces lo bueno llegó a ser en muerte para mí, de ninguna manera. Antes que para que el pecado se mostrara como pecado, me produjo la muerte por medio de lo bueno, a fin de que a causa del mandamiento el pecado llegara a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido de la esclavitud del pecado, soy carnal. Entonces, Pablo deja bien claro que el problema no lo tiene la ley de Moisés, el problema lo tiene el ser humano y la ley del pecado que habita en el ser humano. Entonces, para eso Cristo nos redimió de esa maldición, de esa ley. Él nos redimió de esa maldición de la ley porque la misma ley dice en Deuteronomio capítulo 27, versículos 26, dice la Biblia así, maldito todo aquel que no permanece en estas obras de la ley, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, Cristo nos redimió de esa ley para que ya no estemos bajo la maldición de la ley y ahora nosotros estamos bajo una mejor ley, que es la ley de Cristo. Puedes leer todo el capítulo 7 de Romanos que explica ampliamente esa doctrina. Y es que de hecho ese es el problema, que la esclavitud en las escrituras se define estar en pecado. El Mesías, cuando les dice que serán libres, le contestan los fariseos, los maestros de la ley, que ellos nunca han sido esclavos, y él les contesta que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, no, ¿Sí? ahí no está hablando de la ley, de la Torah. No, sí está De hablando hecho, de la ley, porque la ley es infracción, el pecado es infracción de la ley. Y Pablo dice acá que donde no hay ley, no hay pecado. Es sí, lo que acaba porque de decir Pablo. Dice aquí, porque donde no hay ley, no hay pecado. El pecado es, está muerto. exacto. Entonces, por ejemplo, si así lo entiendo yo, si estoy mal, me corriges. O sea, lo que usted está diciendo, como muchos cristianos dicen, eh, la ley está abolida porque Cristo la cumplió y es el fin de la ley. Entonces, por ejemplo, en este momento usted viene a decirme a mí que me arrepienta, que necesito de un Salvador. ¿De qué me arrepiento? Si, como usted mismo está diciendo,
donde no hay ley, no se imputa el pecado. O sea, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué me está condenando si esa ley ya no existe? Es que aquí hay algo que no entiendes. Lo que no estás entendiendo, y es una doctrina básica del cristianismo. En el nuevo pacto, nosotros no estamos sin ley. En el nuevo pacto, claro que se puede imputar el pecado, claro que se puede decir que es pecado, porque en el nuevo pacto sí hay ley. La ley de Cristo, que es una mejor ley que la ley de Moisés. Ese es el punto que no Pero entiendes. La ley no, de Moisés era la que regía el antiguo pacto, y esta ley tenía una cláusula de maldición. Te vuelvo a repetir el pasaje de Deuteronomio 27:28, perdón, 27:26. Maldito todo aquel que no persevere en las obras de esta ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá amén. Ahí está. La ley de Moisés tiene una cláusula de maldición para el que no la cumpla. Pero entiende, en el nuevo pacto hay una nueva y mejor ley, que es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo no tiene esa cláusula de maldición. bueno, ahí yo creo, Juan, el apóstol Juan, no lo entendió, ¿verdad? Porque en primera de Juan, lo que tú ya citaste como definición, el pecado es transgresión de la ley, y no es la transgresión de la ley de Cristo, es la transgresión de la ley de Dios. Y lo que tú citas de que tenemos un mejor, ay, no me acuerdo, te estás refiriendo a Hebreos, ahí el contexto es la ley del sacerdocio. Desde capítulo 6 No, hasta el no, capítulo 10. Sí, si quieres no, mi cítalo y nos amigo, vamos. vea. Tú cita el texto ese y luego nos vamos al verso 1 y vamos a ver de qué está hablando. No, es que yo no cité Hebreos. Yo te estoy hablando de la ley de Cristo, que es una mejor ley. ¿Me Por eso, entiendes? ¿dónde dice Es eso? que no ¿Dónde, entiendes dónde, qué es la ley dónde de dice Cristo. eso? No entiendes qué es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Es que no entiendes el cristianismo, porque el cristianismo enseña que sí hay ley en el nuevo pacto, es la ley de Cristo, no es la ley de Moisés. Es, La ley de Moisés no puede regir el nuevo pacto, porque la ley eh, de Moisés es la o, ley o del sea, viejo pacto. o sea que según Efesios, cuando dice que estéis fundamentados en los apóstoles y en los profetas, no tiene nada que ver los profetas del Antiguo Testamento. Perdón, ¿puedes repetir? Es que está lloviendo y le acabo de subir el sonido de la computadora. Ok. En Efesios se nos dice que tenemos que estar sustentados en los apóstoles y en los profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías. Entonces, como tú Ajá. dices que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver, ¿a qué profeta se está refiriendo ahí? Porque son los profetas del Antiguo Testamento. Y No, mi tenemos amigo, muchos vea. ejemplos. Ok, primero que todo, yo no dije que el Antiguo Testamento no tuviera ningún valor. Yo te estoy invitando a que me pongas primero atención. No es lo mismo el Antiguo Testamento, que es toda la Tanaj. Nosotros dentro del cristianismo consideramos que la palabra de Dios son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Yo no estoy diciendo que no tenga valor alguno el canon del Antiguo Testamento. Eso está claro en el cristianismo, en nuestras confesiones de fe y credos. Ahora, lo que yo te estaba diciendo es que la ley de Moisés no es la que rige el nuevo pacto. Pero una cosita más con respecto a lo que me estás diciendo. ¿Quieres que te dé una prueba contundente de que la ley de Moisés no es la que rige el nuevo pacto? Adelante. Ok, te hago una pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo si yo te digo a ti que cuando un pacto ha sido ratificado, cuando un pacto ha sido confirmado, no se le puede quitar nada ni añadir? Según lo que dice la Escritura. Por eso, ¿estamos de acuerdo en ese punto, sí o no? Sí. Sí, o sea, tenemos que estar por supuesto que tenemos que estar de acuerdo, porque es que de hecho Pablo lo dice de forma literal. Pablo lo dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 15, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Estoy leyendo Gálatas 3:15. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado.
¿Estamos de acuerdo con ese punto, sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Y solamente para reforzar ese punto, solamente para reforzarlo, para demostrarte que la ley de Moisés no es la que rige el nuevo pacto, también está en la misma ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice así: nada añadiréis de la palabra que yo os he mandado, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos que Yahvé vuestro Elohim, que yo os ordeno. Entonces, vemos que Moisés y Pablo tienen el mismo discurso. Cuando un pacto ha sido confirmado, no se le puede añadir nada ni se le puede quitar. Y estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. ¿Te acuerdas qué fue lo que dijo Jesucristo a sus discípulos? Pues dijo muchas Antes cosas. de irse él ¿qué les dijo él antes de irse a los cielos? Sí, que hagan discípulos y que les enseñen todo lo que él les ha enseñado. No, les dijo: un mandamiento nuevo os he dado, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Un mandamiento nuevo. Cuando un pacto ha sido ratificado, no se le puede añadir nada ni quitar. Tú estás de acuerdo conmigo y me lo dijiste hace unos minutos. Ajá. Y Jesús dice: les doy un mandamiento nuevo. Esa es evidencia de que la ley de Moisés ya no rige el nuevo pacto, porque Cristo está entregando mejores mandamientos, como por ejemplo en Mateo capítulo 5, cuando llega y dice: vosotros escuchasteis ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, él ahí está dando un mejor mandamiento. Y esas cosas no se pueden hacer si el pacto de Moisés estuviera vigente, porque cuando un pacto está vigente, confirmado, no se le puede añadir ni quitar. Pero precisamente Cristo hace todo eso en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, porque precisamente Él está dando una mejor ley y está haciendo un nuevo pacto. Estás equivocado, porque cuando, por ejemplo, van y le preguntan acerca de cuál es el más grande mandamiento y él dice amar a Dios, y otro similar es el de amar al prójimo, está citando Deuteronomio y Levítico 19. Ahora, Perdón, el Mesías, Deuteronomio es verdad que dice que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, y el segundo se le parece que es amar a nuestro prójimo. Pero Jesús está diciendo otra cosa. no, Él dice: yo os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. sí. Acá en este texto que está citando, sí, pero cuando le preguntan a él cuál es el más grande mandamiento, él está citando Deuteronomio 6 y Levítico 19. Pero ese no es el tema. Ese no es Sí, el tema. sí, Aquí el porque tema está en que te acabo de demostrar. No, es que te está saliendo de la tangente. No, Te hago una no, pregunta. ¿Jesús dio ahí un nuevo mandamiento, sí o no? Cuando él no, dice un nuevo mandamiento os doy, no, él no está dando un nuevo mandamiento. no, Entonces Jesús es mentiroso. no, Sí, es no, ¿por qué no? mentiroso. O sea, si tú me das a mí un texto en la Torá, en los Salmos y en los Profetas que diga que él vino a traer una nueva ley, porque de su propia boca dijo que él no vino a abrogar ni la ley ni los profetas. Y en Lucas 24 aclara más el contexto de lo que dijo en No te Mateo. salgas de la No me tangente. estoy saliendo, Sí, no me señor. estoy saliendo. No, señor, Resuelve usted me está diciendo, resuelve el problema teológico que te estoy dejando. Es muy claro, y usted, la gente que está te escuchando lo en estoy este live, resolviendo, te lo estoy no, no estás resolviendo resolviendo porque el tema. Andas sí, bailando, estás no ando anulando un bailando. texto con otro texto. Y No, no no, te lo no, voy a permitir. No, no, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Me dijiste que cuando un pacto ha sido ratificado, no se le puede añadir ni quitar, ¿sí o no? sí, Ok, y yo te estoy diciendo que Jesús dio un nuevo mandamiento, no, ¿sí o no? yo te estoy diciendo que no, Entonces Jesús es un mentiroso, no, porque no, porque Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Un por eso, mandamiento pero nuevo os doy, que tú os tienes que ver améis el los contexto. unos a los otros, así como también yo os he amado. ¿Sabes una cosa? Ten temor de Dios, porque no te da temor de Dios decir que Jesús es un mentiroso. Aquí la No, gente está escuchando tu live, la gente no, está escuchando que Jesús no, dijo: yo os doy un mandamiento nuevo, y tú dices: no está dando un mandamiento nuevo. Estás tratando a Jesús de mentiroso. no. Ten temor de Dios. ¿Me permites decirte o no?
Sí, claro, pero no te voy a dejar que te salgas por la tangente. Resuelve el tema. No me estoy saliendo de la tangente, porque Sí, señor. tú, según los un contexto inmediato, mediato y general. Entonces tú no puedes interpretar un texto sin el contexto general. Entonces te estoy diciendo que si el Mesías dio un nuevo testamento, un nuevo mandamiento, es un falso profeta de Deuteronomio 13, porque él dijo en Mateo 5 que él no vino a abrogar ni la ley ni los profetas. Y en Lucas 24 aclara de qué se está refiriendo cuando les dice, llevándolos por todos los pasajes de la Torá, los salmos y los profetas, les explicaba todo lo que decía de él. Entonces, si él vino a traer una nueva ley, tiene que estar en los salmos, en los profetas o en la Torá. Entonces, dame ese texto. Ok, primero que todo, vuelvo a insistir, lo que estás diciendo no justifica de ninguna manera la palabra de Jesús. Jesús dijo, yo os doy un nuevo mandamiento y tú estás diciendo, no es así. Entonces te hago una pregunta, ¿por qué él dijo que es un nuevo mandamiento? Pues porque habríamos que ver qué es lo que dice realmente en griego. Bueno, Porque entonces no sabes por qué Jesús dice, os doy un nuevo mandamiento. Reconócelo por lo menos. Te estoy diciendo que no dio un nuevo mandamiento, porque si no, entonces está siendo un falso profeta. Está haciendo algo que la escritura no dice que iba a hacer, porque él mismo se está sujetando a lo que está escrito en la Torá, en los salmos y en los profetas. Por eso en Efesios dice, mira, la gente está escuchando y a mí me encanta precisamente que ustedes se conecten para que vea la gente a lo que lleva el movimiento de raíces hebreas. Te lleva a tratar de mentiroso aJesús. Hermanos, ustedes están escuchando. Jesús dice que él da un nuevo mandamiento y él precisamente dice te que invito Jesús al no dio un canal nuevo mandamiento. del pastor Sandés y lo platicamos más Sin embargo, abiertamente. voy a aceptar tu reto. No es un reto. Te invito a dialogar. Tú me estás diciendo a mí que te di un texto en el antiguo pacto donde se dice que va a haber una nueva ley, ¿verdad? Ajá. Sí, con mucho gusto te la doy. Dámela. Con mucho gusto. Mira, la Biblia dice en Jeremías capítulo 31, versículo 31 esto. He aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahvé. Vea qué interesante. La Biblia dice que el nuevo pacto no es como el pacto que Dios hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Por lo tanto, no es como el pacto como el primer pacto, este nuevo pacto no puede tener el mismo sacerdote, ni las mismas promesas, ni la misma ley, porque es un nuevo pacto. Te faltó el verso 33. Te faltó el verso 33. Es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. ¿Es una ley diferente? ¿Es ley diferente? ¿Es ley diferente? Sí, ¿Es una ley diferente? Porque no es como el pacto que hice con ellos cuando los saqué de Egipto. O sea que Jeremías es un falso profeta. No, Jeremías está profetizando un nuevo pacto con una mejor ley, con un mejor sacerdote, con mejores promesas. Lo que pasa es que sabes una cosa, mi amigo, te voy a decir una cosa. Jesucristo no es un remiendo. Para ti Jesucristo es un parche en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Esta es la vestidura de la Antigua Alianza y tú lo que haces con la Antigua Alianza es poner a Jesucristo como un parche. Pero sabes una cosa, que Jesús no es un parche, Jesucristo es un vestido nuevo. Y Él trajo un mejor pacto con una mejor ley y trajo un mejor sacerdote y un mejor mediador. El pacto es nuevo, no es como el antiguo. No como el pacto que hice con ustedes cuando los saqué de la tierra de Egipto. Así que mi hermano, estás frito.
Gracias y que Dios te bendiga. Chaito. Veo que no tienes mucho tiempo. Increíble, esta gente. De verdad que es vergonzoso, es muy vergonzoso ver, ¿verdad?, cómo los judaizantes se atreven vulgarmente a decir que Jesús es un mentiroso. Hermanos, Jesús dice en Juan 3:34, he aquí os doy un nuevo mandamiento, y resulta que quieren tratar a Jesús de Pinocho y decir que no es así. Por favor, no permitamos esto. No le permitamos esto a los judaizantes, de que traten a Jesús de Pinocho. Por otro lado, nos dice que ¿dónde dice la Biblia que va a haber una nueva ley? Jeremías, hermanos. He aquí os doy un nuevo pacto, no como dice con el pacto que ustedes hice cuando los saqué de la tierra de Egipto. Si el pacto es nuevo, no puede tener el mismo sacerdocio. ¿Por qué? Porque es un nuevo pacto. Este pacto tiene un mejor sacerdote. No tiene a los sacerdotes levitas, tiene al sacerdote Jesús según el orden de Melquisedec. Este nuevo pacto, queridos hermanos, tiene mejores promesas, tiene un mejor mediador, tiene una mejor ley, tiene un mejor descanso. Este es un nuevo pacto en todos los sentidos. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga mucho y que tengan